El mercado laboral este año es irreal, es sinceramente aterrador, pero en realidad es casi imposible encontrar un trabajo decente. Todavía no había encontrado un trabajo. Observa detenidamente estas escenas. Lo que ves no son mendigos, no son adictos ni criminales. Son jóvenes ingenieros, maestros y trabajadores de oficina que se graduaron de las mejores universidades de China. Lo que estamos presenciando en China no es solo un reflejo rutinario de una crisis en el corazón de la economía global. Es el colapso sociológico más aterrador que la historia moderna haya visto. Estos jóvenes fueron promocionados como el brillante futuro del sueño chino. No pueden ir a casa, no pueden abordar trenes, ni siquiera pueden comprar una botella de agua. La promesa de Xi Jinping de prosperidad común se ha convertido ahora en una pesadilla digital ineludible, una prisión panóptica para más de 50 millones de jóvenes. ¿Fue culpa de estos jóvenes? No. Xi Jinping disparó esta arma contra sí mismo. Las últimas imágenes que nos han llegado, logrando eludir el estricto muro de censura de China, nos golpean en la cara con la horrible verdad que Pekín intenta ocultar. Los carteles gritan que millones han sido incluidos en la lista negra, declarados deudores por orden judicial. Pero esto no es solo una crisis económica, es un motín silencioso. Y ahora, este ejército fantasma que crece silenciosamente en las calles de Beijing está despertando como una amenaza a la autoridad del PCC mucho mayor que tanques y misiles. Las raíces de esta catástrofe humana no son ideológicas, sino matemáticas. Todo comenzó con el colosal colapso de 300.000 millones de dólares del gigante inmobiliario de China, Evergrande. Esto no fue solo la bancarrota de una empresa, sino también la señal de muerte para el modelo de crecimiento artificial que Pekín había estado impulsando durante años. Hasta ese día, Evergrande había estado viviendo como un verdadero adicto a la deuda. Constantemente asumía nuevas deudas para pagar deudas antiguas y generaba flujo de caja vendiendo casas que ni siquiera se habían construido aún. Sin embargo, Pekín de repente cerró el grifo declarando que esta montaña de deuda ahora amenaza al régimen. Cuando la administración cerró los grifos con su política de las 3 líneas rojas, se cortó el tubo de oxígeno de Evergrande. El motor que intentaban enfriar explotó en sus manos. El sector de la construcción, que representa el 30% de la economía de China, entró en la mayor crisis de liquidez de la historia en el otoño de 2025 y desconectó el enchufe. Datos de Bloomberg e informes del campo confirmaron que la crisis alcanzó su punto máximo en octubre. La administración de Xi intentó inyectar dinero en el mercado para resolver la crisis, pero estos paquetes de estímulo desaparecieron en un enorme agujero negro. La caída en los precios de la vivienda se profundizó porque no quedaba confianza. A medida que las principales empresas de construcción incumplieron sus deudas y se declararon en bancarrota una tras otra, dejaron atrás no solo montones de concreto, sino también a millones de víctimas enfurecidas que habían invertido sus ahorros de toda la vida en ese concreto. Este es el colapso de un esquema Ponzi clásico. La gente no puede vender sus casas porque no hay compradores. Las empresas constructoras no pueden completar las viviendas porque las arcas están vacías. Proyectos sin terminar, apartamentos no entregados y aún así los pagos hipotecarios exigidos por los bancos. Fue en este punto cuando ocurrió la gran brecha entre el gobierno del Partido Comunista Chino y la juventud china. Los jóvenes lanzaron el mayor acto de desobediencia civil en la historia moderna de China, un boicot hipotecario declarando: no pagaré el préstamo por una casa fantasma que no he recibido, en la que no vivo y que nunca se completará. Este boicot no solo abrió un agujero en los balances de los bancos, sino que abrió un agujero irreparable en la legitimidad de la autoridad de Xi Jinping. Los datos de octubre muestran que los incentivos han fracasado y la crisis sigue prolongándose. La respuesta del Estado, en lugar de producir una solución económica, fue iniciar una guerra financiera contra su propio pueblo. Para entender la mecánica de este desastre, debemos observar el sistema de crédito social. Este sistema, descrito en los medios occidentales como orwelliano, ya no es un programa de lealtad donde acumulas puntos y obtienes descuentos. Ahora es una trampa estatal. Xi Jinping, utilizando esta crisis como excusa, comenzó a crear deliberadamente una clase baja de personas a través del sistema de crédito social, es decir, establecer un sistema de servidumbre moderno. El proceso opera con un algoritmo alarmantemente simple e inevitable. Todo comienza con la dura realidad económica de 2025. Imagina a un joven, se ha graduado de la universidad, ha encontrado un trabajo y, como cada individuo en China, ha invertido su futuro en una casa. Pero cuando el mercado inmobiliario colapsa y la empresa constructora quiebra y huye, no queda casa ni dinero.
Todo lo que queda es una deuda masiva con el banco. Y cuando esa persona joven ejerce su derecho más básico, boicoteando al decir, no pagaré por una casa que nunca recibí, se enfrenta a la fría y dura realidad del sistema. No puedes tomar el metro porque tu número de identificación activa una luz roja en el torniquete. No puedes tomar el tren de alta velocidad para visitar a tu familia. Ni siquiera puedes reservar una simple habitación de hotel. En otras palabras, el sistema de crédito social de China ya no funciona para garantizar la justicia, sino para institucionalizar la impotencia. Según los datos de 2025, más de 200.000 jóvenes nuevos fueron añadidos a esta lista negra simplemente por disputas contractuales y objeciones de deuda. El sistema los etiqueta como laolai, que significa individuos no confiables. Lo que comenzó con susurros se ha convertido en una tragedia que afecta a 5 a 6 millones de personas hoy en día. La Oficina Nacional de Estadísticas, o NBS, declaró en su último informe fechado el 14 de noviembre de 2025 que la economía es generalmente estable. Pero esto es una completa mentira. Mira los datos que ellos mismos publicaron. La tasa de desempleo juvenil alcanzó un máximo histórico del 18.8% en agosto. En septiembre, esta cifra fue manipulada a la baja hasta el 16.1%. Incluso estas tasas mejoradas significan que aproximadamente 12.5 millones de jóvenes en ciudades chinas están oficialmente desempleados en este momento. Esto significa que una multitud más grande que toda la población de Grecia o Bélgica está en las calles, volviéndose disfuncional. Pero la parte realmente alarmante es lo que el informe no menciona. La NBS ha eliminado de sus estadísticas a aquellos que participan en el movimiento Tangping, es decir, aquellos que han perdido la esperanza y han dejado de buscar trabajo. Cuando añadimos a este grupo, se estima que el verdadero ejército de desempleados supera los 15 millones. Aquí es donde comienza el peligro para Xi Jinping. Estos 15 millones de jóvenes no solo están desempleados, son la decepción de los 11.8 millones de nuevos graduados universitarios que se graduarán en 2025. Xi les prometió empleos. A cambio, él les dio solo deuda, listas negras y censura. Puedes jugar con las estadísticas, puedes colorear las celdas en las hojas de cálculo de Excel, pero no puedes satisfacer a una multitud hambrienta y enojada con esto. Xi Jinping pensó que podía controlar la crisis de Evergrande, que podía apagar este fuego arrestando a algunos directores ejecutivos e inyectando algo de liquidez en el mercado. ¡Qué gran error! Cuando el mercado inmobiliario colapsó, no fue solo un dato económico, fue la ruptura de la columna vertebral de la sociedad china. Y en lugar de tratar esta fractura, Pekín eligió castigar al paciente. Ese fue el momento en que los dominós comenzaron a caer. Esta es una operación de estrangulamiento. Cuando los jóvenes dejaron de pagar, el Estado respondió incluyéndolos en una lista negra. Pero lo que Pekín no calculó fue esto. No puedes amenazar a alguien que no tiene nada que perder. ¿Qué significado podría tener la lealtad al partido para un joven en esta situación? La situación sobre el terreno está evolucionando hacia una guerra civil silenciosa. Los jóvenes trabajadores y obedientes que una vez fueron el motor del milagro chino, ahora están desconectando el sistema. En este punto, el movimiento Tangping ha pasado de ser un estilo de vida pasivo a una resistencia activa y destructiva, una filosofía de dejar que se pudra. Millones de jóvenes no solo se niegan a pagar hipotecas, también se niegan a casarse, a tener hijos, a consumir. El sector inmobiliario, que representa el 30% de la economía de China, está cediendo bajo el peso de este boicot, y el sueño de Xi Jinping de un gran rejuvenecimiento también está enterrado bajo los escombros. Esta cuarentena digital impuesta por Pekín a sus propios ciudadanos es en realidad una bala disparada por el régimen contra su propia economía. Excluir a 15 millones de jóvenes del sistema significa devastar la economía de consumo. Un algoritmo está saboteando el futuro demográfico y económico de China al convertir a los contribuyentes, consumidores y futuros padres en personas sin hogar. Esto no es un ataque desde el exterior, es el propio sistema inmunológico del sistema atacando al cuerpo. Debemos detenernos aquí y observar el panorama general, esa posición de jaque mate estratégico. El gobierno de Xi Jinping, durante años, se ha basado en un único contrato social no escrito, pero hoy, lo que vemos en las calles de China, bajo los puentes y en los canales de redes sociales censurados, es la ruptura de ese contrato ante millones de ojos. La estrategia de control total de Xi ha abierto un enorme agujero en su propia legitimidad.
El acorralamiento de los jóvenes con el desempleo, las crisis hipotecarias y las sanciones de listas negras ha destrozado el mito de que el Partido Comunista Chino es el protector del pueblo. ¿Por qué son estos boicots y protestas la mayor amenaza para el Partido Comunista Chino? Porque están organizados, porque provienen de una multitud educada y, lo más importante, porque están desesperados. La historia nos enseña que las revoluciones no nacen de campesinos hambrientos, sino de la clase media, de jóvenes educados a quienes les han robado sus sueños y les han quitado su estatus. Pekín está actualmente en modo de pánico. Nuevos paquetes de estímulo están siendo anunciados, se están discutiendo subsidios para la vivienda, pero ya es demasiado tarde. Según informes de Freedom House y organizaciones de derechos humanos, las protestas no solo dicen, danos nuestro dinero. Ahora están gritando su enojo contra el sistema mismo, contra el gobierno unipersonal de Xi Jinping. El gran cortafuegos no puede detener esta oleada de ira. Sin embargo, el sistema de crédito social que estableció ha hecho estallar la seguridad interna del país, el tejido social y la confianza del pueblo en el Estado. Esta situación es una paradoja para Xi Jinping. Cuanto más aprieta el sistema, más personas empuja fuera del sistema. Los regímenes autoritarios gobiernan a través del miedo, pero el sistema de crédito social ha agotado el miedo. Entonces, ¿qué puedes usar para intimidar a un joven que ahora está sin hogar, sin dinero y sin futuro? ¿Encarcelamiento? Ya están viviendo en una prisión al aire libre, en una celda digital. Xi Jinping observa con horror cómo la arquitectura de vigilancia que construyó para consolidar su poder se ha convertido ahora en un agujero de topo que socava su régimen. Esto no es una recesión económica, sino el momento del colapso de la legitimidad política. En última instancia, el sistema de crédito social fue diseñado para alinear al pueblo chino, para crear una sociedad de obediencia perfecta. Pero al final, el arma más grande que destruye la legitimidad del Partido Comunista Chino es este mismo sistema. 50 millones de jóvenes sin hogar, sin trabajo, sin futuro y, lo más importante, enojados. Esto no es una advertencia, sino una observación. El dragón se ha mordido su propia cola y ha sido envenenado. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por vernos. Gracias por vernos.